Bueno, señores, vamos a hablar ahora de una excelente muestra que está en este momento en el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, acá cerca del canal. Pablo Suárez, una retrospectiva de la obra de Pablo Suárez. Estoy acá con sus curadores. Yo sé que hubo alguna otra retrospectiva de Pablo Suárez hace Hubo una unos muestra, años, sí. que yo no vi. Sí. Sí. En el El Recoleta. Centro Cultural Recoleta, Sí. sí, en el 2008. ¿Y era completa como esta? Era otra cosa, era más Bien. cerca del fallecimiento de él. Entonces fue una muestra homenaje, pero igual era una antológica que fue muy importante. Yo no sé si es conocido así por mucha gente Pablo Suárez. Realmente tengo dudas. Esta es una oportunidad. ¿no es Sí, es una cierto? buena pregunta. Pablo Suárez es un artista de culto, ¿no? Digamos, es de Sin esos duda. artistas de artistas. Sí. Alguien que fue una referencia en todas las épocas y las décadas que atravesó con su producción, ¿no? Cambió mucho. Claro, eso es te das cuenta, interesante, claro, porque uno lo conoce más que nada con las figuras de resina y por demás. supuesto, con sus famosos chongos. Los chongos y las figuras Sí. que tanto trascendieron. Miren, hay una que es de la colección del Malva, que está siempre expuesta. Si usted alguna vez fue al Malva se va a acordar. Es exclusión, sí, se todos llama. El chico hacemos agarrado de... Bueno, Que es tiene una impresionante. historia maravillosa. Sí. Contala, lo historia leí el es- otro día, yo sí. no lo sabía. Pablo Suárez en un momento dado se había comprado una casita muy precaria en Colonia, en Uruguay. Pero nunca la terminaba porque siempre le faltaban los 3 para el peso, como se dicen. Y en un momento dado dijo, estaba el premio Constantini, estamos hablando del año 99, antes de que existiera el museo. Y dijo, voy a hacer una obra con la que voy a ganar el premio Constantini y voy a terminar la casa. Y fue así. Y es una obra muy particular porque era un certamen de pintura. Y si vos la ves, no es exactamente pintura, porque tiene una escultura integrada Seguro. a pintura, que es lo que hacía Pablo, ¿no? Y bueno, Es y ganó y extraordinaria. terminó la Sí, casa, sí, sí. así de simple. Y se Sí, fue a vivir y a se Colonia. fue Se fue a vivir allá. Compró una Ahora moto yo digo, y yo se seguramente pienso es la obra más conocida de Pablo Suárez. De más Inclusive, difusión. la de más difusión está en la tapa del libro de Pablo Ramos, Exacto. El origen de la tristeza. Exacto. Qué sé yo, es emblemática, esa obra es de la colección, claro, cuando ganó el premio Constantini Claro, lo o sea, el compró, museo no obviamente. existía, era un mecanismo de armado de la colección también, Claro, el aparte premio. de eso. Y hay muchas otras obras que, bueno, uno ya había visto en otras muestras. ¿Cómo se llaman? Los que viven del arte. También es que está el famoso caballo, ¿no? El caballo. Pero eso es una crítica también a los curadores. Sí, ya, Por eso ya sé. nosotros porque él los representaba siempre con animales o con insectos. De hecho llegó en Con una de las... cucarachas. Sí, por supuesto, y bichas, o sea, serpientes. Es más, hay una de sus obras que no está en esta muestra, que se llama Sapiening Weekend, no está en el país esa obra, que hay una especie, hay un homúnculo que es un sapo con cara de Romero Brest. Así nomás. Así sí. nomás. Porque lo que sí Pero está perdón, en la ahí obra... sí incluimos un dibujo, De esa misma obra, sí. sí, digamos, Un una pre. témpera donde esos rasgos que señala Rafael del romero transmutado está en la última sala, un espacio que está en todo su interior verde botella, que es Sí. un color muy Suárez, Sí. que nosotros como internamente llamamos garage, en Ah. una cita muy remota al Cristo del Garage de Berni, es Sí. el, Que fue un el mentor. Berni de los 70, Claro. que es evidentemente una figura rectora también para... Y de los Pero- principios de los para 80 Suárez. también. ¿no? Exacto. Vamos por partes. Con Sí. respecto a esto de Romero Brest, hay una carta ampliada que Sí. está ahí en la Sí. muestra, cuando él renuncia al Ditela. Exacto. En el año 68. O así sea, él es. estaba, pero no estaba, entraba y salía. No, Bueno, estaba, peleaba. estaba y Sí. se fue. Y Sí, se fue. lo que pasa es que ese es el Había que irse del Ditela. en Había ese no, momento. pero es más, él se es fue y el se acabó punto- el Ditela. Exacto, sí, es el punto culmine, ¿no? Digamos, Él se ese fue y acabó el año, Ditela. sí, Ah, digamos, sí. el año que trabajó mucho Mariano Messman, Ana Longoni y Andrea Yunta, que titularon el itinerario del 68, que es el año de mayor radicalización de la vanguardia, que obviamente esa tensión entre el arte, entre los artistas y la institución,
termina de resolverse con la renuncia que hace explícita Suárez, Sí. más la destrucción total de las obras que sucede ahí en la puerta Las queman y las rompen. de Las Ditela. obras de Suárez. Sí, No, de todos, es de una todos muestra los colectiva. artistas, que se llama. experiencias del 68. Exacto. Ajá. Entonces, en ese momento era el gobierno Onganía, Sí. viene la censura a una obra de Roberto Plate Sí. y todos se solidarizan. Sí. Y el tema es que Suárez no llega a hacer la obra y que cuando Romero Brest le pregunta, le dice que no había hecho la obra, él dice, no, mi obra es la carta. Claro, es la carta de claro, renuncia. Claro, esa es la obra. Y nosotros exponemos también la que está en vitrina, es la carta original que es del archivo del Ditela. Él estuvo en Tucumanarde también. También, Exacto, es exacto. seguido de eso. Todo Claro. el mismo año, Sí. en ese bendito 68. Sí. Claro. ¿Y después qué pasa? En los 70, Bueno, es un viene la momento- dictadura. Él momento deja de hacer obra, fascinante. no es que deja de hacer obra, deja de exponer durante un tiempo. Tiene unas aventuras bastante estrafalarias con la familia Jarte y otros amigos en San Luis, en Merlo. Merlo, claro, en Córdoba, y después vuelve en la segunda mitad de los 70 a hacer esas naturalezas que viste. Esas Claro, naturalezas muertas. Sí, Recién y la primera comentábamos. muestra es del 76. Exacto. La primera naturaleza Sí, muerta. Pero, digamos, hay algo que Rafael trabaja mucho en su texto, que es esta historia del desnudo en Suárez. Y sí Del tenemos... desnudo masculino. Del ¿no? desnudo masculino, y tenemos una pintura que también se exhibe en sala en ese primer tramo de la muestra, que está muy dominado con esos tonos celestes, Sí. celestes de banderita argentina. Que habla que está Celeste como enamorada Suárez. de la muestra. No, 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 Jimena, pero- pone unas Sí. caras de emoción. No, pero, en serio, no, pero que fue un gran honor, Sí, no, no, imagínate, yo- es un gran honor. Lo estás transmitiendo muy bien. No, bueno, y ese desnudo, que es del 72, es, bueno, un testigo, digamos, así como esa muñeca brava del 64, Claro, es, hay es una una muñeca única. brava, Lo único. Y ahí nos da la pauta que, bueno, que él un poco se guardó a silencio, pero eso no significa que no haya producido. Evidentemente, Hizo muchísimo. si hubo una pintura que mostró en esa muestra del desnudo del 72, nada menos que en el Museo Nacional de Bellas Sí. Artes, debe haber habido otras compañeras, o digamos, de la Seguramente, familia, claro. que bueno, él era como muy descuidado, muy nómade también, entonces... Muy macedoniano en eh, esto de ser nómada, de dejar cosas en todos Sí, lados. claro. Cuando yo lo conocí era así, era un tipo... Vos fuiste amigo, Rafael. Yo fui amigo de él, sí. Era una persona compleja. ¿sí? No, era una persona encantadora. en Ay, realidad. contá, Se eso envolvía seguro que es totalmente. según con quien hables debe ser. No, Sí. conmigo sí, era una persona que Bueno, podía- pero era seductor, tenía digamos. una maldad muy tierna, o una ternura muy malvada, si querés. Sí, podía con... Él tuvo mucha influencia sobre artistas de otras generaciones a los que apadrinó, como Miguel Jarte, Marcelo Pombo, Sebastián Gordín, sean artistas muy, muy cercanos a él. Pero también al mismo tiempo, cuando no quería un artista, podía ser malvado. Malísimo, ¿no? Sí, pero al estilo más wild, ¿viste? Como una maldad muy Kawaii. sofisticada. Él trabajó con Bernie en una época, porque tuvo, a ver, Sí. ¿quiénes son Él sus lo conoció, influencias? Bernie, sí. sin duda. Él arma su propio canon en un momento dado. ¿Te imaginas que frente al canon de un arte nacional, él arma un canon propio y dice, estos son mis maestros? Y toma Molina Campos, esto ya es... Empecemos por Molina claro, Campos. El Grama- caballo ese del que hablábamos hace un Exacto. rato. Ese es, los que vienen de arte es una cita Los ojos también. totalmente a Molina Campos. Sí. Después Gramajo Gutiérrez, por Gramajo supuesto. Gutiérrez. Las naturalezas muertas son homenajes enormes a la cámara, a Fortunato la cámara. Él arma su propio, y también te diría a la gráfica de los 40, a Calais, no, pero él los citaba todo Sí, el sí, tiempo. sí, sí, él. lo Sí, hizo sí, muy sí. explícito, Sí, porque- inclusive en muestras que los Sí. homenajeaban, ¿no? O sea, Y además con esa, siempre para llegar al espectador de una manera muy directa. Por eso todo lo que intermediaba, todo lo que molestaba. Le molestaba. sí, digamos, y en él también atraviesa una discusión de larga data y bueno, que también es muy del campo de la literatura, que es, bueno, las visiones más internacionalistas, las visiones de la localía, ¿no? Claro. Y digamos, en el pasaje de los 60s a los 70s, él toma distancia de las tendencias, digo, en torno a Ditela, que claramente estaban alineadas a los grandes centros internacionales
internacionales de arte. Sí. Y entonces en ese repliegue busca el tono local, ¿no? Como esas texturas. Y Ahora, ahí lo está que como logra el esos rediseño. personajes, qué sé yo, que se caen por escaleras o se trepan no sé dónde con cara de desesperados, los excluidos, no sé. Es toda una logra- familia, ¿no? Es como Y siempre los que como Dios los trajo trepan. al mundo, ¿no? Claro. Siempre livianos de trapos. Livianos de trapos y bueno, después Y ya directamente exuberantes. desnudos. Sí, sí, sí. Y como, nada, Por eso. como una genitalidad que empieza fuerte. a crecer. Fuerte, Sí, fuerte. sí. Sí, ¿Qué sí. sé yo? Indudable. ¿Qué decir? Es una muestra, para mí es imperdible. Yo no quería cerrar el año, nos quedan pocos programas sin hablar de esta muestra. Mucha gente por ahí no sabe quién es Pablo Y Suárez. además porque Sí, Tiene durante- chances Pablo Suárez de crecer Sí. más allá del círculo específico. Porque durante no me muchos cabe duda. años ¿No? no hubo muestras de Pablo Suárez. Ese es el ¿Dónde está toda esta obra que se muestra acá? dispersa en colecciones públicas y privadas. Me tengo que ir, se terminó el programa. Gracias, por Gracias. haber No, venido. gracias a por la vos. invitación. Gracias. Y nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Gracias. Chao.